Vamos a darle la bienvenida a todos nuestros campuses. Quiero escucharlos ahí celebrar ahí en Statesville, en Denver, en Salisbury. Estamos en vivo en todos los campuses. La semana pasada todos estaban predicando en vivo, así que esta semana es bueno estar todos juntos como una iglesia. Estoy tan emocionado por esta serie. Sabes, en el mundo de hoy hay ciertos temas y cosas que sabemos que no están operando en una manera que sabemos que no es buena, no debería estar de así, pero en realidad así es como está el mundo y lo hemos aceptado. Y pienso que muchas veces nos podemos adormecer a ello, pero lo que nos recuerda que hay ciertas cosas que parecen que no están correctas es cuando tenemos que explicárselas a un niño que no entiende cómo funciona el mundo y por qué está sucediendo. Por ejemplo, recientemente, a través de los últimos años, tuve que explicarle a mis hijos cómo es que se produce la carne y el proceso que se toma para usar y comer carne. No, y no se apuren, no va a ser un tema político, no estoy entrando en eso, pero a veces les podemos decir cosas y no tenemos que explicar el tema a ellos porque la comida no se llama como el animal, ¿verdad? El tocino, el jamón, hamburguesas, res, no parece el animal. Pero lo que un día agarró la atención de mis hijos es que un día estábamos en un rancho y estábamos mirando a las gallinas. Y eso es lo que arruinó todo. Porque al final cuentas estaban viendo, pensando y lo miraste es que de repente entendieron, oye, esto tiene algo que ver con mis nuggets de pollo. Y luego dije, sí, pues es lo que estás, cuando te comes un pedazo de pollo, te estás comiendo una gallina. Y luego me dijeron, oye, pues, ¿qué otro animal nos estamos comiendo? En este mundo, ¿qué otro animal comemos? Y lo tenemos que explicarles. Bueno, pues comemos vacas, comemos cerdos, comemos pescado. No les he explicado aún la carne de venado y de borrego. Todo no estoy listo para eso. Pero y luego también la pregunta siempre regresa, oye, ¿nos estamos comiendo perro? ¿Es lo que es un perro caliente? ¿Estamos comiendo, obvio, estamos comiendo perro? Y no tenemos que explicarle, no, estoy 80% seguro que no hay perro en el perro caliente. No puedo decirte que estoy 100% seguro, pero poquito. O igual manejamos y arrebasamos una de esas trocas. ¿Alguna vez le pasó a usted que arrebasa una de esas trocas que tiene llena de las gallinas y de todo? Y estás con los hijos y por favor, no me hagan preguntas, por favor, no lo miren, por favor, ignoren la troca que estamos pasando. Hay ciertos temas que nos sentimos incómodos a explicarlos y honestamente en nuestra fe es muy similar. Hay ciertos temas en la escritura que no sabemos cómo explicarlas, que quizás nos ponen incómodos si somos honestos cuando lo miramos en la escritura. Y una de ellas es, honestamente, cómo se trataban los animales. Los animales no estaban haciendo no tenían una buena vida hace 2000 años. Cuando le explicas a un niño sobre Jesús y sobre su la fe y sobre el cristianismo, normalmente empezamos con la idea de que Jesús caminó sobre el agua y que perdonó pecados y que hizo milagros y que alimentó a miles de personas y que al final de cuentas murió en la cruz para demostrar su amor. Normalmente no empezamos con el Antiguo Testamento, donde teníamos el sistema de sacrificio y se mataban los animales y cómo eso tiene que ver con Dios. Porque honestamente es un tema incómodo aún para nosotros, para muchos que estamos aquí el día de hoy. Quizás miran eso y decimos, oh, que es muy barbárico, es muy terrible, es muy raro, no tiene sentido. Y por eso me encanta esta serie Cordero, porque es una serie donde nos vamos a enfocar y explicar un poco más de qué se trataba el sistema del sacrificio en el Antiguo Testamento, entendiendo por qué existía, qué es lo que representaba y qué es lo que hacía para nosotros. Y luego tenemos un entendimiento más grande de qué es lo que hizo Jesús cuando Él murió en la cruz por nuestro pecado. Pero yo creo que para poder entender claramente el significado de la Pascua, tenemos que hablar un poco sobre qué es lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios. Así que espero que entendamos más y que podamos apreciar la Pascua más. ¿Alguien está emocionado por Pascua aquí en la iglesia? Así que mientras estamos comenzando, ¿qué es lo que está sucediendo con el sistema de sacrificio? Hoy vamos a platicar un poco sobre ese tema y vamos a empezar en Génesis capítulo 2. Y creo que para entenderlo completamente tenemos que empezar en el principio de esa historia que viene siendo con nuestra creación. Una de las razones que hay una desconexión entre el humano y Dios es que yo creo que no entendemos por qué el mundo opera de la manera que opera el día de hoy.
Así que hoy vamos a platicar un poco más sobre eso. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice así: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ese era el diseño original, que Dios creó todo, los animales, las plantas, y después de todo eso creó a Adán. Y la escritura nos dice que Adán estaba puesto sobre el cuidado del huerto de Edén. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, hay unas cosas que miramos aquí inmediatamente. Mira, no vamos a poder hablar sobre todo el libro de Génesis, pero si tú quieres ver la manera en cómo Dios creó el mundo y cómo creó el mundo para que funcionara y operara, yo te quiero animar que entres a Génesis y leas el capítulo 2 de Génesis, porque el mundo que miramos que Dios creó es muy diferente al mundo que miramos el día de hoy. Cuando Dios creó el mundo, Él platica y nos dice que debemos de comer la fruta y los vegetales. No menciona que hay que comer tocino en Génesis capítulo 2. No nos da el derecho a comer carne en la creación original. También miramos que parece pues que somos creados para ser criaturas eternas. Es Adán y Eva juntando juntos con Dios, cuidando el huerto y caminando en comunión con Dios. No parece que hay un día final a esta relación o a la vida que ellos tienen. Lo que está diciendo aquí es que hay una regla en todo este sistema que tienen, en toda esta vida. Dios le dice, solamente hay un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y somos llamados a no comer de ese árbol. Es la única regla que miramos que Dios les ha dado en este momento. Y también nos da la idea que eran unas criaturas mucho más simples cuando Dios nos creó. Parece aquí que estamos viendo como que no entendíamos la diferencia entre el bien y el mal, no teníamos ese entendimiento, eran las criaturas más simples, que yo sé que para muchos de nosotros suena terrible, pero yo pienso a veces, "Man, la criatura más simple que yo conozco es un niño de 3 años y la vida de un niño de 3 años es mejor que la vida de un adulto, amén. No están preocupados por las cosas que estamos preocupados nosotros. Fuimos diseñados como criaturas simples en relación con Dios, en paz y armonía con la naturaleza, todo nuestro alrededor. Ahora, no sabemos cuánto tiempo duraron Adán y Eva en el huerto. La escritura no nos dice cuánto tiempo pasó cuando estaban en este lugar lleno de paz, el jardín de Edén. Pero sabemos que cuando pasó el tiempo, eventualmente Satanás empezó a poner esos pensamientos en la mente de Eva. Se pone a debatir con ella sobre qué es lo que Dios en realidad dijo. ¿Dios en realidad te dijo que no debes de comer de ese árbol? ¿Estás segura que no es Dios quitándote lo mejor o negándote lo mejor? Y Eva y la serpiente tienen esa conversación sobre por qué esto viene siendo una regla, por qué Dios le interesa tanto este fruto. Parece que me está negando algo. Continuamos aquí en versículo 6 del capítulo 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que si tenía fruta, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Aquí es donde tenemos el primer pecado. Y a veces complicamos el pecado, muchas veces nos ponemos a debatir sobre qué es pecado y qué no es pecado, pero aquí miramos el primer pecado y otra vez miramos que el pecado es muy simple en esta escritura. El pecado básicamente es desobediencia a la ley de Dios, al mandamiento de Dios. Es muy blanco y negro, no es sobrecomplicado. Ahora, pasamos 2000 años después o miles de años después y nosotros queremos ponerle reglas o temas o debatir sobre qué es pecado y qué no es pecado y que este pecado es peor y este pecado es mejor y voy a pecar poquito para no pecar mucho. Nos encanta tener esas preguntas como ¿robarías comida para darle comer a tu familia que tiene hambre?
Y muchas veces nos ponemos a debatir y a veces hasta confundirnos y pensamos, bueno, la escritura en realidad significa lo que está diciendo o quizás eran reglas para otro tiempo, no están hablando sobre esta situación. Nos confundimos mucho, pero quiero recordarnos sobre esto, que el primer pecado, el que estamos mirando aquí, comienza en ese mismo lugar. Este debate entre, ¿en realidad es lo que dijo Dios? ¿Estás segura? Quizás está diciendo otra cosa, quizás tiene otro significado, quizás te está negando algo que en realidad es muy bueno para ti. Aquí es donde trabaja Satanás y en realidad tiene sus mejores trabajos. Es cuando te está metiendo estas mentiras pequeñas, estas semillas pequeñas que suenan bien, pero al final de cuentas nos llevan al pecado que cuando miramos aquí es la desobediencia al mandamiento de Dios. Ahora, mucha gente le, le pone bulla a Eva, especialmente los hombres. ¿Ves? Era Eva la que lo hizo. Ella fue la que tiene la culpa. Puedo tomar un momento y mira aquí, yo tengo más respeto para Eva que Adán en esta historia, porque Eva de perdida se puso a conversar con la serpiente y tuvo el debate, y al final de cuentas perdió y cayó en el pecado, pero luego se le ofrece a Adán, y Adán ni parece que hace nada. Dice, ok, esposa contenta, vida contenta, vamos a hacerlo pues. Yo no entiendo, yo no creo que eso sea mejor, si soy honesto con ustedes. Y entonces el resultado viene siendo que miramos el primer pecado. Ahora, aquí está lo que sucede después. Después del primer pecado, oyeron el Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y ahora miramos que la relación está cambiando. Esto no ha sucedido antes. Esta es la primera vez en la historia que Adán y Eva, la humanidad, tiene el sentido de esconderse de la presencia de Dios. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Aquí miramos qué viene siendo el papel de Dios en esta historia del primer pecado. Y quiero ser muy claro, es obvio en el contenido completo que Dios no tentó a Adán y a Eva. Muchas veces nos confundimos con esto y pensamos que, entonces, pues, ¿para qué está el fruto ahí? ¿Para qué existe? Dios los está tentando. Mira, quiero que veamos aquí esta escritura en Santiago, que era el medio hermano de Jesús, y él platica específicamente sobre esta idea de que Dios nos tenta a nosotros, tenta a su gente. Mira, dice así, que nadie diga cuando es tentado, Santiago 1:13-15, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su ¿qué? Por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Cuando escogemos nuestros deseos y nuestras pasiones sobre los mandamientos de Dios, da a luz a ¿qué? Desobediencia, que viene siendo el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mira, para muchos de nosotros, si nos ponemos honestos, ya sé que estamos platicando sobre la historia del principio, pero vamos a mirar nuestra vida aquí, ahora. Para muchos de nosotros sabemos que hay partes de nuestra vida donde somos desobedientes a Dios. Podemos decir honestamente, sí, tengo áreas en mi vida que están en pecado y a veces las justificamos y decimos, pues todos pecan, es parte de la vida, pero no pensamos mucho sobre ello. Pero lo que estamos haciendo, si somos honestos, decimos, si yo voy a cambiar, si yo voy a salir de este pecado, Dios va a tener que cambiar mis deseos. Dios va a tener que demostrar su poder y cambiarme completamente para que yo jamás siga a pecar. Si no hace eso Dios, no va a suceder, voy a seguir pecando. Es lo que muchas veces pensamos y platicamos como que, bueno, es la culpa de Dios que yo estoy pecando. Él es el que me está tentando. Aún en nuestra interpretación de la Escritura, como la miramos el día de hoy, muchas veces
La fruta que miramos en este árbol es que una manzana. Casi siempre es una manzana. Yo creo que es tan chistosa esto porque no hay ningún lugar en la Biblia donde miramos que es una manzana. Pero yo creo que una de las razones que lo hacemos una manzana es porque la manzana es el fruto, la fruta más fácil que se puede comer. La baja uno del árbol y se la come. La mayoría de la fruta, si somos honestos, no es tan simple. Y sabemos que la fruta de este árbol no es una manzana. No sabemos qué era. No hay ninguna escritura que nos dice qué fruta era. Me imagino que no era una fruta que nosotros conocemos porque no hay fruta que nos podemos comer el día de hoy y de repente tenemos sabiduría. No, no creo. Si hay, por favor, déjenme saber. Hay gente que yo conozco que la necesita en su vida. Pero igual, ¿quién dice la mayoría de la fruta tiene una cáscara? Es poco difícil comerse la fruta, por eso solamente como el tocino, porque la fruta es difícil. Alguien ha comido un mango, tiene todo su proceso. Hasta una naranja tiene que estar ahí, pelarla para poder comérsela. O quizás en una piña. ¿Se imaginan todo el proceso que tenían que para limpiarla, prepararla? O el coco. ¿Qué significa? Ocupaban un machete para abrir esta fruta. No sabemos. Pero decimos, no, era una manzana. ¿Por qué? Porque parece tan simple que Dios la puso ahí porque Dios está intentando que no comamos esta fruta. Pero la Escritura nos dice claramente que Dios no nos tenta. Y es más, la Escritura nos dice una y otra vez que Dios odia el pecado. Te puedo decir claramente, Dios no te está poniendo el pecado así enfrente de ti para que tú caigas en ello. Dios no te está tratando de confundir, no está tratando de atraparte, no está tratando de decirte qué tan cerca lo puedo llegar al pecado. Mira, yo lo digo que es similar a la mentira. A mí odio la mentira. Alguien más que odia la mentira, odio la mentira. Puedes hacerme cualquier cosa, lo que tú quieras, pero si me mientes, es como si liberalmente has hecho algo y me has dicho algo para ser deshonesto conmigo. Pero como padre, como cualquier otro padre, sabemos que a veces nuestros hijos nos están mintiendo, pero en vez de solamente de acusarlos de hacer algo mal, les preguntamos, ¿verdad? ¿Me estás diciendo la verdad? Y tú ya sabes la respuesta. Tú ya sabes qué es la verdad. Pero eso no es tentándolos a mentir, sino que estás probándolos a ver si van a mentir. Y es lo que miramos en la Escritura, que Dios nos pone a prueba porque quiere que pasemos la prueba, quiere que estemos en una relación con Él. Y aquí hace lo mismo con Adán y con Eva. Les pregunta, ¿han comido del fruto? Él ya sabe que lo comieron, Él ya sabe la respuesta, pero no está tratando de que ellos mientan, sino que le está dando una oportunidad para que ellos digan la verdad, digan sí. La diferencia entre la tentación y la prueba es entender. Mira, yo tengo un niño que le encanta la comida de la chuchería y le tengo que decir como 20 veces al día. Y muchas veces viene y me pide de una manera, de otra manera. Dice, mire, ¿puedo comer un dulce? No. Le va a su mamá, ¿puedo comer un dulce? No. Ok, ¿puedo detener el dulce? No. ¿Puedo abrir el dulce? No. ¿Qué si no solamente lo pongo en la boca y no me lo trago? No, tampoco puedes hacer eso. Tenemos que encontrar otras maneras para decirle no, porque es muy creativo en cómo lo pide. Y una y otra vez pide y pide y pide. Ahora, la tentación sería si la mamá diría, no, no puedes comer ningún dulce, y luego lo bajara, se lo poniera en la mano y luego le diría, a ver si es cierto. Eso sería tentarlo mucho más del control que él puede. Te voy a decir, te va a comer el dulce. Poniéndolo a prueba, es una historia de verdadera. Es cuando miro que ya abrió el dulce y que su boca está llena de chocolate. Y luego yo le pregunto, ¿te comiste un dulce? Ahora, la tentación que él tiene y sus deseos y sus pasiones para evitar el problema o cualquier cosa, quizás él es tentado para hacer algo que él sabe que es deshonesto, pero yo estoy esperando que él va a pasar esta prueba. Yo estoy esperando que él no me va a mentir y no va a caer en esta trampa. De la misma manera, Dios a veces nos pone a prueba, pero no nos pone en tentación. Él jamás quiere que el pecado esté cerca de tu vida. Es no lo que hace Dios. Es más, quiero que mires esto aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No solamente no nos tenta, sino que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Lo que dice esa escritura es que cada uno de nosotros es tentado. El pecado nos está tentando a todos. Nuestro pastor fundador siempre decía,
Si el pecado no te está atrayendo, no te atrae, es que no lo estás haciendo bien en tu vida. Eso es chistoso, alguien ríase. Hay tantas cosas que nos atraen. Aún Jesús, él mismo, la escritura dice que aunque él fue perfecto, él fue en el desierto y Satanás lo tentó. No dice que intentó tenerlo, sino que dice que lo tentó. Aunque él jamás cayó en la tentación, él jamás pecó. Pero aún él fue tentado con las cosas de este mundo que Satanás lo quiso tratar que él desobedeciera a Dios. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Mira aquí, lo dice, sino que con la tentación Él proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Para muchos de nosotros estamos atravesando esta vida y sentimos el peso del pecado y sentimos como que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi vida. Y quizás has orado, Dios, quítame esta tentación, quítame este deseo, haz que yo no desee nada, por favor. Y no estoy diciendo que Dios no hace eso, pero muchas veces lo que estamos pidiéndole es diciéndole, Dios, quítame mi humanidad. Lo que deberíamos de hacer y lo que miramos aquí en la Escritura es que Dios no solamente nos quita el deseo y ya no somos tentados, sino lo que hace es que nos enseña claramente la vía de escape, especialmente si lo estamos buscando a Él. Mira, quiero animarte que cambies tus oraciones, que cambies tu oración sobre esas trampas, aunque las que caes una y otra vez. En vez de decirle, Dios, por favor, quítame esta tentación, mejor cambia tu oración y dile, vamos a ver este versículo una vez más. La segunda parte dice que con cada tentación también provee la vía del escape. Cambia tu oración y dile, Señor, revélame la vía de escape de esta tentación. Y lo mira, Él va a revelar esa manera donde tú puedes escapar. Quizás no va a ser fácil, quizás no va a ser una decisión fácil, pero Dios, iglesia, quiero que entiendas esto, Dios siempre provee una vía de escape. Aún en tu tentación más grande, alguien puede celebrar a nuestro Dios que jamás nos deja solos. Pero comienza cuando nosotros entendemos que hay una manera en que salir, que no estamos atrapados. No porque nosotros somos fuertes, sino porque Dios está con nosotros y Él siempre va a proveer una vía de escape. Igual, no puede ser la decisión más fácil, la salida más fácil, pero es la que nos da. Mira, te voy a ser honesto. Cuando yo estaba en el colegio, estaba batallando con la pornografía. Yo pensaba que era lo normal. Y en muchas maneras lo entiendo. Sí, es normal para adolescentes y muchachos jóvenes. Muchos de los jóvenes, los muchachos platicábamos y decíamos, sí, todos estamos batallando con esto. Y yo lo acepté como que es parte de ser un hombre en una sociedad. Y es más, hasta le dije a mi esposa, era mi novia en aquel tiempo, muy casualmente, oh, sí, yo le hice un chiste, no me acuerdo qué es lo que era, pero ella no se rió, no se le hizo chistoso de nada. Y ya sé, qué sorpresa. Yo pensé que ella se iba a reír y que le iba a gustar este chiste. No pensó que era chistoso. Es más, la lastimó demasiado. Se hizo sentir a ella como que la estaba usando o que así es como yo miraba a las mujeres o la miraba a ella. Y en realidad fue un problema en nuestra relación. Y a este punto, yo en otras veces había hecho algunas cosas para tratar de tener un control sobre esto. Tenía amigos con los que confiaba y luego de repente estaban los dos, oh, yo caí en el pecado, no, ahora yo, ahora yo, ahora yo. Y era la misma cosa, porque no lo estamos tomando en serio. Bajaba las aplicaciones que bloqueaban o que mandaban reportes a un amigo, pero igual se convirtió en un juego en cómo encuentro otra manera. En realidad nunca lo tomé en serio hasta este momento que miré ese pecado, ese problema que yo sabía que Dios me había dicho que no tenía que hacer sobre la sexualidad inmoral, que no debería estar involucrado en eso. Yo sabía que era un pecado, pero jamás entendía por qué importaba tanto hasta ese momento que miré y dije, oye, esto está lastimando a alguien más, está lastimando a alguien que yo amo. Y empecé a cambiar eso en mi vida, lo tomé en serio. No era pasando nomás los días y haciendo lo mismo, sino que empezaba a buscar oportunidades en cómo puedo cambiar. Era tan fácil decir, bueno, así es como pienso, así es como estoy, no tengo control, no tengo ayuda.
y estaba cómodo en ese pecado, sino que en realidad me puse en serio sobre las cosas que yo tenía que hacer para cambiar mi mente. Empecé a mirar qué son las otras cosas o las vías de escapes que yo tengo para poder salir de esa tentación. Y cambió todo. Tuve que tomar en serio en decir que yo soy el único que pone el sitio de web. Dios no me está mirando eso. Dios no me está forzando que yo mire esas cosas. Yo tuve que ser honesto y decir, eso soy yo. Una de las respuestas era, algunas veces es, cierra la computadora y aléjate. Es tan simple, pero cambió mucho más que eso. Cambió las películas en las que iba a ver. Me había puesto muy cómodo que, solamente es parte de la cultura, están las películas, es normal. Pero entendí que eso afecta la manera que pienso. Aun si yo pienso que la historia es chistosa y genial, si me llega una vez más a ese lugar, estoy ahí no mirando, mejor, ¿sabes qué? Mejor no voy a ir. Cambió la manera en que caminaba a la escuela. Había un lugar ahí en la escuela donde yo sabía que todos estaban allí agarrando el sol enfrente y tuve que cambiar la manera donde caminaba y regresaba a la escuela, regresaba a mi cuarto, porque yo sabía que si pasaba por allí iba a ser tentado. Y igual, no era nadie más, no era la culpa de alguien más, no era, es la cultura, o son los demás, es la otra gente, era yo, estoy haciendo algo que está lastimando. Y Dios me reveló las maneras que yo tenía que cambiar y las maneras que yo puedo lidiar con la tentación y honestamente cambió los restaurantes a los que iba. Ya dejé de ir a Hooters. Les puedo decir a ustedes, chavos, no están allí por las alitas. Ya sé que dicen, son las alitas mejores. Ya, por favor, basta. Cambió tanto de las decisiones que estaba tomando, porque igual me di cuenta que no era la culpa de alguien más, no era el problema de alguien más, no era para alguien más arreglarlo, no era para que Dios de repente nomás me lo quitara y que ya no tuviera estos deseos, no, era para yo entender y tomar en serio y decirle, Dios, revélame cómo puedo pasar y sobrepasar esas tentaciones. Te quiero animar, iglesia, si estás aquí y te sientes cansado, te sientes como que estás en el mismo pecado una y otra vez, batallando con la misma cosa, Dios no te ha dejado, no te está atrayendo al pecado. En realidad, es más, Él te está proveyendo la vía de escape si lo tomas en serio. Él va a revelarte cómo puedes salir de allí. Quizás estás diciendo, ¿qué es el problema, weón? Hay gente que peca, todos vamos a pecar, yo no puedo negar eso. ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué es un problema? Bueno, vamos a volver al primer pecado con Adán y Eva. Ya han caído en la tentación y mira lo que sucede. Dios les preguntó, Adán, ¿qué hiciste? Y el hombre le respondió, ella fue, la mujer. Ya ni tiene nombre y ahora solamente es la mujer. La mujer que que tú, Dios, tú lo hiciste. Tú me diste por compañera. Ella me dio del árbol y yo comí. Él echa la culpa a ella, él echa la culpa a Dios. Y él dice, yo no tenía escape, tuve que comérmelo. Entonces, Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer, fue la serpiente, me engañó. Y yo comí. Y miramos esto, que, que no toman la responsabilidad, sino que miramos que el pecado empieza a poner separación. En vez de estar en un lugar donde estamos juntos con Dios, caminando con Dios, ahora de repente hay división entre Adán y Eva, hay división entre la humanidad y la creación y la naturaleza. Y mira lo que sucede después. Entonces el Señor Dios le dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Aquí miramos la Trinidad junta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta no era una regla que sabíamos. Yo no creo que era una regla hasta este punto. No parecía que Adán y Eva iban a morir o que ya no iban a existir. Pero en este punto entendemos y miramos que ahora ya ha cambiado todo por el pecado. Dice, ya no pueden vivir para siempre. No sería bueno para ellos. Entonces el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual él fue tomado. El pecado
creó un quebrantamiento entre Adán y Eva, un quebrantamiento entre la humanidad y la naturaleza, y aún más importante, un quebrantamiento entre Dios y su creación. Esta fue la primera vez que esto sucedió. Y lo que miramos es esto, pues. El pecado es lo que causa el quebrantamiento. El pecado es lo que causa el sufrimiento. Una de las preguntas que la gente siempre me pregunta, dicen, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso permita tanto sufrimiento en este mundo? Tanto sufrimiento que parece como que le sucede a la gente que no lo merece. El cáncer, la hambre a través del mundo, la enfermedad, las tragedias que no esperamos. Mira toda la naturaleza. Parece que es uno contra el otro. Parece que está lleno de sufrimiento. ¿Cómo puede ser que un Dios tan amoroso permita tanto sufrimiento en este mundo? Y la respuesta es que eso no fue el plan. Cuando Él lo creó, no había sufrimiento. Es más, toda la naturaleza está respondiendo al pecado y el quebrantamiento entre la humanidad y Dios y la naturaleza. Mira aquí, porque en anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera, a una voz, gime y sufre dolores del parto hasta ahora. La Escritura es clara que toda la creación está sufriendo el quebrantamiento, no por causa de Dios. El sufrimiento no fue introducido por Dios. Muchas veces nos confundimos en nuestra teología porque platicamos sobre estos temas y nos podemos confundir y podemos decir como que cuando algo terrible sucede decimos, oh, es que Dios tiene un propósito para todo. El sufrimiento no es algo que Dios introdujo al mundo. Este no era su plan cuando Él creó los animales que algún día serían sacrificados. No era la intención para la creación de animales. Eso lo miramos en un momento. Él no los creó, no creó a Adán y a Eva para que ellos fueran separados y pudieran tener sufrimiento y cáncer y dolor. No, el sufrimiento entró cuando tuvimos la ausencia de Dios. El pecado y el sufrimiento es el resultado de cuando nos separamos de Dios, cuando decimos nosotros sabemos mejor. Y toda la naturaleza, toda la creación está lidiando con la consecuencia de esa decisión. Aún si puedes vivir una vida perfecta, aún así la creación tiene la mancha del pecado. Aún Jesús mismo vino, miró y vivió una vida perfecta, haciendo milagros, alimentando a los hambrientos, dándole amor a todos los que estaban aquí con Él, cuidando de todo el mundo. Claro, corrigió a los maestros y todo, pero no miramos nada en la Escritura que dice que Jesús era una persona mala o que tenía odio. No, Él servía, amaba todas las cosas que queremos que sea Dios. ¿Y sabes qué es lo que fue el resultado de eso? Lo pusieron en una cruz y lo matamos. Toda la creación está lidiando aún con la mancha del pecado y el sufrimiento que es causado por el pecado. Pero iglesia, hay buenas nuevas, que servimos a un Dios que redime y que toma lo que es quebrado y lo restaura y lo redime. Y esas son las buenas nuevas. Sí, sabemos que nuestro pecado es y que hemos fallado como creación, que nuestro pecado tiene una vergüenza y un peso, y aunque le echamos la culpa a Adán y a Eva, todos nosotros caemos en ese mismo lugar. Es nuestra desobediencia a Dios. Es lo que está creando este mundo imperfecto, este mundo quebrado. Pero la historia a través de todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios tratando y empezando a redimir a su creación, que nunca se le olvidó su creación, que aun cuando nos alejamos de Él, aun cuando lo desobedecemos, aun cuando caemos en el pecado, Él nunca deja de redimirlo. Quiero que mires aquí, porque aquí es donde llegamos al punto y el principio del sistema de sacrificios. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Aquí es donde miramos el primer sacrificio. No es el primer
La primera vez que matamos un animal no es para comer, no es porque Dios odia a los animales, sino es porque Adán y Eva están cubiertos en tanta vergüenza y tienen tanto miedo y tan avergonzados de estar cerca de Dios que Dios los viste. Y un animal que no tuvo ningún papel que jugar en esto, que era inocente en todo este proceso, pero Dios de amor para nosotros y amor para sus hijos, los vistió, mata a un animal, usa su piel para poner y hacer vestiduras para sus hijos. Y es el principio de lo que algún día hará 1000 años después, miles de años después, cuando Jesús, alguien que no tengo ninguna culpa, que era perfecto en todas sus maneras, algún día fue sacrificado por nosotros. No porque lo que Él hizo, sino que para salvar a sus hijos. Iglesia, quiero que entendamos esto. Y mira, lo experimenté hace un par de semanas en una versión tan simple sobre esto, que estaba con mis hijos haciendo palomitas y había sido un día largo, así que dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a estar en la casa, por favor, no peleen, vamos a ver solamente una película y relajarnos. Y siempre hacemos palomitas con las, pues así, con el elote ahí en la estufa, no hacemos la bolsita, sino que las pasemos ahí en la estufa. Y me acuerdo que uno de mis hijos dijo, lo quiero hacer contigo, papá. Y le dije, está bien, pero no toques la estufa. Lo dije como 20 veces. Y hacemos la palomita, acabamos con todo el proceso, y lo hizo conmigo, y muevo las palomitas a un lado para poder echarle sal. Y mientras estoy agarrando la sal, mi hijo no puede esperar un momento para agarrar esas palomitas, así que pone la mano ahí encima de la estufa para poder alcanzar la palomita y se quema 2 de sus deditos. Parece que se los quemó todos, ya no se le ven nada ya. Y inmediatamente empieza a gritar y a llorar. Y mi respuesta como un papá es, te dije que no lo tocaras. Por favor, no puedes nomás mirar una película en paz. Solamente quiero tener una noche relajada. Inmediatamente pues sacamos la mano y la ponemos en el agua y tratando de cuidarlo y darle amor, pero también te dije, ¿por qué no hiciste caso? Queremos corregirlo y al mismo tiempo consolarlo y ya cuando pues, pasa todo esto es tiempo de pues, arreglarlo y ayudarle. Y pasamos el resto de la noche y está llorando y sabes, si te has quemado, sabes que regresa el dolor. Y así que toda la noche está llorando, estamos mirando una película, una mano en la palomita, otra mano en el hielo. Está ahí con su mamá y con su papá, estamos cuidándolo, acariciándolo, abrazándolo, vamos a dormir, pasamos la noche con él. Y igual, tratando de consolarlo y dejar que se relaje y que se calme y que pueda dormir. Y me recordó tanto de la manera que somos con Dios. Si yo soy un padre natural, un hombre humano, ¿qué más nuestro Padre celestial que ve nuestros errores, ve nuestro pecado, ve nuestra desobediencia y no deja de amarnos? Y yo sé que alguna parte de él dice, ¿por qué no somos me hacen caso? Y luego decimos, ¿por qué lo haces así de esta manera? Y dicen, es tú. ¿De qué estás hablando? Y aún así, no deja de tener paciencia con nosotros. No deja de amarnos. No deja de redimirnos. No nos deja ahí en nuestra vergüenza. Y lo miramos aquí desde el principio de la creación. A través de toda la historia hasta llegar a la cruz, Dios tiene un plan para acercarnos a Él una vez más. Así que si tú estás aquí el día de hoy y te sientes como que estás atrapado en el pecado, como que, Dios está tan frustrado conmigo, Él jamás te ha dejado de amar. Jamás te ha dejado, jamás te ha abandonado. Y la historia de Jesús cumple eso. O quizás tú estás frustrado con alguien más, porque dices, alguien más jamás van a entender, Dios no se ha olvidado de ellos. Dios no los ha abandonado. Dios aún los ama. Y hoy quiero animarnos a empezar a recibir ese amor. Y si sabes que yo tengo problemas en mi vida, yo tengo áreas en mi vida donde tengo que ser honesto, Dios, no te he obedecido en ellas. Pero Él redime aún lo que es quebrado. Déjame orar por nosotros. Padre, gracias. Gracias que tú estás haciendo todas las cosas nuevas. Es un proceso
batalloso y que nosotros queremos que sea simple y fácil, pero la realidad es que tú estás lidiando con una gente quebrantada, un mundo quebrantado, y tú sigues atrayéndonos a ti, a este reino perfecto que no tiene pecado, que no tiene vergüenza, que no tiene culpa. Y Dios, tú nos has dado un camino. Tú nos has atraído a ti una vez más. Gracias por tu gracia. Una gracia que es tan increíble. Por favor, toma un momento y dale gracias a Dios por la gracia que Él te ha dado. Gracias que aun cuando te he desobedecido, aún intencionalmente te he desobedecido, aún así no me has dejado de amar. No has dejado de perseguirme. No me has abandonado. Es más, enviaste a tu Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por mí. Así que te doy gracias por eso, Señor. Si estás aquí y quizás estás cargando ese pecado en tu vida y sabes que una y otra vez sigues cayendo en estos problemas y está causando estrés en tu relación con Dios y estás pasando la vida diciendo, Dios tiene que cambiar algo. Cambia esa oración el día de hoy. Mejor ora así y dile, Dios, ya sé que estoy enfrentando la tentación, pero tu palabra me promete que siempre va a haber una vía de escape, que siempre hay una manera en cómo alejarme del pecado. Y mi oración es que tú me reveles la manera en que puedo escapar, que tú me reveles la vía para poder alejarme, que tú me reveles como sea alrededor, a través, como sea, que tú me reveles cómo puedo salir de aquí, para que no continúe cayendo en la misma trampa. Haz eso parte de tu oración. Cuando sientas enfrentes la tentación, dile, Señor, revélame cómo escapar de aquí. Quizás es algo tan simple. Cierra la computadora, deja de hablar, toma un descanso, abre la palabra de Dios. Dios, revélanos cómo podemos escapar de nuestra tentación. Gracias que no nos has abandonado. Gracias que estás con nosotros. Si tú estás aquí y jamás has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Dios te ama. Él no se ha olvidado de ti. No importa qué tan lejos te has alejado. Quizás has estado en la iglesia toda tu vida o es tu primera vez aquí. Dios te ama. Y Él envió a su Hijo Jesús a redimirte. No importa qué tan quebrantado esté tu situación. Quizás te sientes como que, no está tan mal. O te sientes como, está terrible. Él lo redime todo, toda situación. Él es un Dios de redención. Así que hoy, pon tu fe en Jesucristo. Eso significa que has recibido la verdad que Él murió en la cruz por tus pecados. Que Él pagó el precio de tu pecado. Igual que Adán y Eva, con ese primer sacrificio que recibieron, que fue hecho para cubrirlos. Haz esto tu oración. Padre, gracias por amarme. Yo creo que yo necesito un Salvador, que yo no soy perfecto, y yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, para tomar el peso y la vergüenza de mi pecado. Y Dios, yo quiero honrar la vida de Jesús. Me rindo a Él como mi Salvador y mi Señor. Y yo te pido que seas el líder de mi vida. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias que nos podemos juntar juntos y que podemos ser una luz al mundo, no porque somos perfectos. Sabemos que eso no es la realidad. Pero porque estamos cubiertos en gracia, que somos amados y que servimos a un Dios que continuamente nos redime. Señor, que eso sea en nuestro corazón. Que no miremos ignorar tu gracia, sino que honremos tu gracia, que te sirvamos y que te adoremos y vivamos para ti. Que podamos ser una luz al mundo. Gracias por tu gracia. Gracias por Jesús. Venimos a ti en su nombre. Amén. Amén. Vamos a celebrar con aquellos que tomaron esa decisión el día de hoy. Mira, déjale saber a alguien si tomaste esa decisión. Queremos celebrarlo contigo. Espero que nos acompañes la semana que entra. Va a ser una serie increíble mientras nos vamos preparando para la Pascua y podemos entender qué fue el sacrificio de Jesús y qué significa para nosotros. Los amo. Nos miramos la semana que entra.